interesante que la palabra iglesia, que ahora veremos que es eclesía, es una palabra que Jesús la usó solamente 2 veces. Aparece traducida como iglesia 75 veces en el Nuevo Testamento. Pero en los 4 evangelios Jesús solo lo usa 2 veces, porque luego Él insiste en otro concepto que lo hablaremos más tarde, que es el concepto del reino de los cielos o reino de Dios, ¿verdad? Pero Él es el que cita la palabra eclesía en primera instancia. Y si nos vamos al griego, porque claro, los traductores y los escritores pues tenían que poner los pensamientos en letras. Al ponerlos en letras y ser escrito en griego, pues tuvieron que buscar una palabra para ese pensamiento, y la palabra era eclesía, y de ahí pasa al latín, y del latín se quedó con nosotros en iglesia. Pero la palabra eclesía significa simplemente llamar, es una llamada a la gente para que vengan a reunirse, porque se va a hablar de algo. En otras palabras, vendría a ser la palabra asamblea. Asamblea. Entonces, eclesía no era un objeto. Eclesía era el concepto de reunir a la gente y tenerla juntas en un lugar para tomar algún tipo de decisión. Quiero que veamos Mateo entonces capítulo 16, versículo 18. Vamos a empezar por aquí. Mateo 16, 18. La palabra, como decía, eclesía traducida a la palabra iglesia aparece 75 veces, pero la palabra en sí, eclesía, en todo el Nuevo Testamento aparece 115 veces, porque en otros momentos se traduce como asamblea, ¿sí? Por ejemplo, el tumulto en Éfeso y despedida a la asamblea, porque el sentido, el concepto es el mismo, ¿no? Solo que nosotros al final lo hemos cogido para lo que conocemos como iglesia. Pero viene de ahí, es reunión de gente. Y quiero que mantengan esto en mente porque voy a usar este concepto a la hora de explicar algunas cosas. Dice Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Jesús está hablando, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo, mi iglesia. Mi iglesia, importante, ¿no? Una de las cosas claras que tiene que quedar desde el principio. ¿La iglesia de quién es? ¿Quién dijo que la iglesia era suya? Pablo no. Es Jesús, dice ahí, mi iglesia. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Jesús. Así que cuando el otro día alguien me dijo, mira, es que tú cuando dices importante, Dios a través de distintas personas construye cosas. Por ejemplo, lo primero que construyó como templo, como lugar santo donde Él iba a habitar, lo primero fue el tabernáculo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan del tabernáculo? Ya aprendieron, ya aprendieron. No sé si es porque no saben lo que quiero decir o porque ya aprendieron. Lo dejamos para otro día. Entonces el tabernáculo, entonces ahí vemos cómo Moisés es el artífice, ¿no? Él dirige toda la construcción. Lo otro después del tabernáculo que se construye fue el templo de Salomón. Y el caso fue Salomón. Salomón fue el que edificó el templo. Y estos eran físicos. Pero de repente viene Jesús y levanta la eclesía. Diga conmigo, eclesía. La eclesía es la iglesia. Y Él dice, yo edificaré. Entonces ya no es Moisés, ya no es Salomón, ya no es San Pedro, ni San Pablo, ni San Sergio. Es el Señor Jesús que dice, yo edificaré mi iglesia. Y entonces es mi eclesía. Pero ya no está hablando de algo físico. Ya no está preocupado por un templo con un nombre y una cruz y un no sé qué. Lo que Él está pensando es en la asamblea, es decir, en la gente. Por eso muchas veces decimos, escuche, que la iglesia no es el templo. El templo es templo, auditorio, aula, como usted quiera llamarlo. La eclesía, es decir, la gente es lo que a Cristo le preocupa. Cuando Él dice edificaré mi iglesia, no dice edificaré un templo, dice edificaré mi gente, mi asamblea. Lo que yo estoy recuperando son cosas concretas, materiales, sino es una entidad que yo la denomino, la llamo, a partir de ahora le voy a llamar iglesia. Y cuando dice edificar,
significa, mire, edificar no es decorar. ¿Sí? No es decorar. Edificar es hacer que algo crezca. Es engrandecer algo. Es darle forma. Todos esos conceptos van dentro de edificar. Entonces lo que el Señor quiere es coger esa iglesia y que crezca. Diga conmigo, que crezca. La iglesia debe crecer porque cuando se habla de edificar, se habla de crecimiento, es inevitable. Quiere darle forma, diga conmigo, forma. ¿Verdad? Porque le da forma conforme a lo que él entiende que es la mejor edificación. Y eso lo hace, no hace falta ir a la universidad, cualquier arquitecto, ¿verdad? Cuando coge un proyecto le da forma, no solamente se preocupa en edificar, sino en darle forma. Se trata de levantar. Entonces todo esto anda en la mente de Jesús cuando él piensa en nosotros. Él piensa en la asamblea. ¿Quiénes somos la eclesía? Todos los que estamos aquí sentados, ¿no? La eclesía es la asamblea. ¿Cuándo se reúne la eclesía? Se reúne el día de la asamblea. ¿Cuándo es? Domingo, día de descanso. Normalmente el día del Señor es el día de reunión. Se dedica la eclesía a reunirse para alabar a Dios. Pero la eclesía también vive, no solamente cuando se reúne, sino que todos dispersos también vivimos. Y vivimos no solo de domingo a domingo, sino de lunes a sábado también. Hay 6 días entre cada domingo y domingo. ¿Sabes, no? Y ahí es donde entonces encontramos la gran lucha, la gran diferencia. Ahora quiero hablarle de otro concepto, un paréntesis, le hablo de otro concepto que quiero aclarar. La eclesía, por fin, ¿quiénes son? Nosotros. Pero hay otro concepto que vemos que sí Jesús usa muchísimo. Así como solo usa eclesía 2 veces en los 4 evangelios, el concepto de reino de Dios o reino de los cielos aparece por todos lados. Entonces, el reino de los cielos comparado con la eclesía no es lo mismo. Algunas veces pudiéramos dar a entender que podía ser igual. En algún caso muy concreto y con ciertos matices podríamos cambiar una palabra por la otra y no pasa nada. Pero en general no. Los reinos de los cielos es una cosa y la eclesía es otra. Los reinos de los cielos es mucho más amplio que la eclesía. La eclesía somos nosotros, el reino de los cielos es mucho más. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice en Lucas 7:28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No está hablando de la iglesia, está hablando de algo mucho más grande. En este caso está hablando ya inclusive de lo que en el cielo es el reino de los cielos. Entonces el reino de Dios o reino de los cielos no es la eclesía. La eclesía es parte del reino y tiene una tarea concreta dentro del reino. Por ejemplo, Jesús dijo que cuando fuéramos a predicar, predicáramos las cosas, o sea, predicáramos que el reino se había acercado, no que la iglesia se había acercado. ¿Sí? Entonces, no podemos cambiar esas palabras como si significaran lo mismo, pues no significan lo mismo. Entonces, Dios quiere usar, o sea, quiere traer su reino, instalar su reino, y el agente que tiene que hacer esa tarea no es otra que la eclesía. Entonces Jesús comienza la tarea y después de comenzarla se va. Y se va, dice él, lo explica él personalmente, dice, para que venga el Espíritu Santo. Entonces yo me voy, pero viene el Espíritu Santo y Él os va a guiar en todo lo que hay que hacer. Él va a usaros con dones y con milagros y con cosas. Va a ser fantástico lo que va a ocurrir. Pero la tarea ya no la hago yo, la tienen que hacer ustedes, la eclesía. Entonces Él se va y nosotros seguimos con ese legado. La eclesía, en este sentido, ya hay un silencio sepulcral. Dios, qué miedo, man. Dios. Estoy asustado.
asustado del silencio que hay. Pero no pasa nada. La eclesía, como digo, es la continuadora. Entonces Jesús se va y él dice, ya los discípulos ya entendieron, ¿verdad? Jesús se va y deja una tarea por hacer. Y hay una frase que se menciona en Primera Juan, el evangelista Juan, y dice que tiene que ver con deshacer las obras del diablo. Y quiero que la leamos. Primera Juan capítulo 3, versículo 8. Si puedes buscarlo, búscalo y lo vamos a leer juntos. Primera de Juan 3, 8. Dice, ¿lo tiene? Primera Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahora dice, para esto, diga conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios. Así que, para esto vino Jesús. Claro, vino para muchas cosas, pero una forma de entender el sentido de su venida es para esto, que es lo que vamos a decir ahora, ¿verdad? Y ese para esto que Él vino a hacer es el legado que Él nos deja cuando Él se va. En otras palabras, Jesús dejó una tarea en cuanto a llenar la tierra del conocimiento de Dios, la dejó inconclusa. Su tarea, lo que Él vino a hacer, lo terminó y bien hecho. Consumado es, dijo en la cruz. Y cuando resucita el tercer día y sube al cielo y luego viene y está con los discípulos 40 días más y todo eso, ¿verdad? Fue el término de su tarea personal. Pero Él comenzó algo que tú y yo, dile que está a tu lado, te están hablando a ti, es una tarea que tú y yo ahora tenemos que hacer, porque Él no la terminó, es evidente que no la terminó. Y era llenar la tierra del conocimiento de Jesús. Y dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Al diablo no hay que tenerle miedo, aunque no quiero entrar ahora en eso, pero no hay que tenerle miedo. Tú y yo continuamos una tarea que Él dejó y es la de deshacer las obras del diablo. Entonces, la iglesia, la eclesía, que es la asamblea que Él ha convocado, se junta para hacer algo que Jesús dejó para que hiciéramos. Jesús convoca a la eclesía, que es la asamblea de todos, para dar unas orientaciones de qué es lo que hay que hacer. Entonces, desde que Cristo se va hasta que Cristo vuelve, porque quiero que sepa que Cristo va a volver, hay un periodo de tiempo donde está la eclesía. El reino de los cielos viene con Jesús, se instaura más y más porque la eclesía trabaja en ello, se coloca, se hace un lugar, se instala, ¿verdad? Y escúcheme, y permanece para siempre. Pero la eclesía no. La eclesía tiene un tiempo concreto. Esa asamblea es convocada por Jesús desde que Jesús viene, la edifica, ¿verdad? Hasta el día que se encuentra con Él y hay la boda y ya deja de ser novia. Ya somos matrimonio. Este es el tiempo de trabajo. Por eso el Señor lo llama eclesía. Le dice, vengan, asamblea. Y entonces la razón de ser de la eclesía es la misma que Jesús tenía. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo te digo ahora, para esta es la razón de ser de la iglesia, para deshacer las obras del diablo. Y en esto entonces encontramos dos líneas, la personal y la de la eclesía. Es decir, hay una tarea que yo como persona tengo que vencer, superar, crecer y todo esto, pero luego hay otra inevitable, es la que la asamblea juntos, todos los individuos juntos se reúnen para hacer, y es deshacer las obras del diablo en el lugar donde están. Y esto es lo que no termina de cuajar. Porque el enemigo, el diablo, la sociedad manipulada,
termina individualizándonos a todos y separándonos a todos para crear esa disfunción del cuerpo. Y venimos y nos convertimos a Cristo, pero venimos con unos patrones de pensamiento que nos mantienen todavía disociados. Tú eres tú y tú eres yo, y tú, allá tú con tus cosas y yo con las mías, y no te metas en mí, y yo no quiero. Pero eso no es. La iglesia no puede tener muchas mentes, tiene que tener una mente, porque es un cuerpo. Y dice la Biblia que es un cuerpo donde la cabeza es Jesús. Y todos somos miembros los unos de los otros, bien articulados y bien unidos por las coyunturas, ¿verdad? Las articulaciones. Y todo eso que explica Pablo tan gráficamente es el sentido que Dios quiere que tengamos de lo que es la eclesía. Es el cuerpo, donde no pueden estar todos por donde les dé la gana, sino todos tenemos que estar armonizados, coordinados para llegar a lo que queremos hacer. Ahora, lo importante es lo que queremos hacer: deshacer las obras del diablo. Si volvemos otra vez al versículo anterior, dice, al primero que leímos, dice: y edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice luego: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ya sé quién soy, ya sé que esto es la iglesia. ¿Cómo se hace eso? Dice la palabra que tú eres luz y yo soy luz. Dile a que está a tu lado: tú eres luz. Dile: a ver tu luz, a ver tu luz, a ver tu luz, a ver tu luz. Y las puertas del Hades representan la intencionalidad del diablo por meter a través de esas puertas en el Hades, que viene a ser el infierno, lo oculto, donde residen los muertos, a todos los hombres. Entonces, la iglesia está en el reino de Dios, el reino de los cielos, y dice que es luz. Luego está, la Biblia habla del reino de las tinieblas, es oscuridad. ¿Cómo vencemos? Simplemente cogiendo, es tan sencillo que hasta parece absurdo. Es tan sencillo como coger la luz y ponerla donde hay tinieblas. ¿Qué pasa cuando ponemos la luz donde hay tinieblas? ¿Dónde están las tinieblas? Desaparecen. Tan sencillo como eso. Este otro texto que yo no lo escribí, lo escribió Dios en su palabra. ¿Cuál es la intención? Que toda la luz que nosotros somos la llevemos donde hay tinieblas. Tan sencillo como eso. Mire, cuando la luz llega a las tinieblas, no se pelea con nadie, porque la luz no tiene oposición. ¿Usted ha visto alguna vez al encender una luz? La luz, sí, o sea, la bombilla parpadeando, sí, pero la luz cuando sale peleándose con las tinieblas para ver quién domina a quién, ¿usted ha visto algo de eso? No, tú enciendes la luz y la luz llega hasta donde hay un obstáculo. Y lo que Dios quiere que entendamos es que la forma de plantearnos esta invasión, por llamarlo de alguna manera, de la eclesía, no es otra más que cogiendo la luz y llevándola a las tinieblas. Si yo no entiendo que yo soy luz, y si yo no entiendo que yo tengo un propósito, yo viviré mi vida, incluso a lo mejor seré un cristiano, pero no habré cumplido las expectativas que Dios tenía conmigo. No las cumpliré. Iré a la iglesia, tendré una familia buena, seré honrado, ¿verdad? No sé, y todas las cosas que tú quieras. Pero no habré cumplido lo que el Señor quería. Cuando Jesús vino, no vino para ser una buena persona, vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando Él te llama a la asamblea, te llama para deshacer las obras del diablo. Entonces, si tú no te das cuenta que lo que en ti es luz, jamás harás nada con eso. Pero si tú te das cuenta que lo que en ti hay luz,
Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi luz? Ir donde está la oscuridad y ponerme ahí. No es que físicamente no hagamos eso, sí lo hacemos, pero lo que ocurre es que tapamos la luz. Y lo que hemos repetido en más de una ocasión en estos domingos, que siendo luz nos vamos donde no hay luz, pero luego resulta que ponemos un cubo encima tapando la luz. Entonces llevé la luz donde había oscuridad, pero al ponerme un cubo encima y tapar la luz, no doy luz. Entonces la oscuridad vuelve enseguida otra vez. Cuando Jesús piensa en España, por poner algo más gráfico, cuando piensa en España, lo que está queriendo es que la asamblea, la eclesía, se movilice para llenar de luz. Yo tengo que llenar de luz todo. No solamente en lo físico, sino también en lo que no es tangible. Por ejemplo, yo no puedo pensar en ganar en educación maestros para Cristo y no pensar en transformar el sistema educativo para que tanto los cristianos como los no cristianos puedan tener una buena educación. Es igual que en la política. No se trata de entrar en la política para dar buenos consejos. Se trata de entrar en la política para poder cambiar la legislación poco a poco y poder tener a una nación que, aunque no sea cristiana todo el mundo, sí tenga un marco cristiano y vivan bien. Porque podían ser cristianos y tener leyes no cristianas. Pero también podríamos trabajar en tener una nación cristiana con leyes cristianas, que es lo que no pasa en algunos países donde hay muchos cristianos. Entonces tenemos naciones dominadas por las tinieblas cuando dentro hay muchos cristianos. Esto es lo que no es funcional, no tiene sentido. Tenemos que cambiar. Entonces, hay un trabajo personal. Tú tienes que brillar. Dile a que está a tu lado. Tú tienes que brillar. Mire, y cuando digo brillar, no se trata de que usted se sepa toda la Biblia y cada vez que agarra uno le cuenta la Biblia de tapa a tapa. Eso no es brillar. En muchos casos eso es matar. ¿Verdad? Matar. Brillar tiene que ver con mi vida. Yo vivo el Evangelio. Lo vivo y se manifiesta en mi honestidad, en mi transparencia, en mi lealtad, en la fidelidad a los amigos, en los gestos de generosidad. Se muestra en un montón de cosas que cuando no está, pues no hay luz. Pero cuando lo haces, hay luz. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: deshaz las obras del diablo. ¿Cómo? Simplemente brillando. Luego ya si quieres buscamos alguna estrategia. Pero si simplemente te preocupas en brillar, entonces lo que está a tu alrededor va a afectar. La pastora nos decía, pero si no transformamos nuestra propia vida, ¿cómo vamos a brillar? Necesitamos transformar nuestra vida. Pero ya eso hemos hablado mucho, ya deberíamos tenerlo muy asumido, ya deberíamos estar trabajando. Cuanto mejor seas tú como persona, ya ni siquiera digo como cristiano, como persona, mejor estará la gente alrededor tuya, contigo. Eso es lógico. Entonces, cuando somos cristianos, cuanto más luz podemos dar y dejamos que salga, porque ya la luz está, y dejamos que salga, entonces más afectamos a nuestro entorno. Nos hemos centrado tanto en estrategias, en no sé qué, que está bien también, ¿verdad? Pero en estrategias y no sé qué, que al final convertimos en un sistema artificial el evangelismo. No, es un sistema natural. Yo soy lo que soy. Y si soy cristiano, y si soy luz, entonces, por definición, donde voy, soy lo que soy y la gente lo nota. Dejamos que salga, entonces más afectamos a nuestro entorno. Nos hemos centrado tanto en estrategias, en no sé qué, que está bien también, ¿verdad? Pero en estrategias y no sé qué, que al final convertimos en un sistema artificial el evangelismo. No,
es un sistema natural. Yo soy lo que soy. Y si soy cristiano, y si soy luz, entonces, por definición, donde voy, soy lo que soy y la gente lo nota. ¿Verdad? Si usted es mujer y viste como mujer y entra a un sitio, pues normalmente los hombres que están allí se van a dar cuenta de que usted entró. Y si eres hombre, pues algunas mujeres a lo mejor también, incluso algunos hombres también se van a enterar que llegaste también. Quiero decir, cuando tú vas, la gente sabe que llegaste. Como tú como cristiano, cuando tú llegas, la gente va a notar, debe notar que tú eres cristiano. Entonces, Dios llama a la iglesia, a todos, a hacer una función, deshacer las obras del diablo. Y Jesús tenía una visión, y la visión era: lo quiero cambiar todo. Fíjese, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No dice a los que se habían perdido. No dice a los que se habían perdido. Dice lo que se había perdido. Siempre en la mente de Jesús está mucho más allá que simplemente salvar gente. Porque a Jesús le preocupaba todo el sistema. Cuando Él redime la tierra, redime todo el sistema. Entonces lo que quiere es que todo cambie. Tú y yo debemos aspirar a cambiar esta ciudad, los pueblos donde estamos trabajando, las Islas Canarias. Debemos aspirar a cambiar España, y eso es lo que debe estar en nuestro horizonte, con lo que Dios me ha dado. Porque en el nombre de Jesús yo vengo como ejército a hacer una tarea, y no es la tarea de aguantar, es la tarea de conquistar.